Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones. Estoy de nuevo con Luis Carlos Reyes. Yo le hice acotación porque le envié otro mensaje que él no me pudo responder la pregunta. Él dice aquí, y no voy a responder, dice, y no voy a responder. Y ya había terminado de hacer otro videito corto, pero me di cuenta de esto. Dice, y habla de todo bajo el sol, al mismo tiempo, pone, como un mensaje en clave, así como un mensaje subliminal, un mensaje oculto, como los... Ya, porque me parece este mensaje que lo puso ahí, dice, y habla de todo bajo el sol, al mismo tiempo. Pero, ¿cómo yo voy a hablar de todo bajo el sol si le estoy mandando textos? Ya le hice el video en donde le mostré cómo... Acá están, a ver, le mandé bastantes textos en donde aquí dice, acá tenemos una hoja de texto que hice yo, en donde recopilé todos los textos donde vemos que el Padre y el Hijo terminan reinando. Aquí le puse el título. Entonces, ¿quién le dijo a Luis Carlos Reyes que esto es sabiduría humana, terrenal? Como él puso en ese mensaje, imagínense, vemos un texto, dos textos, tres textos, cuatro. Tenemos acá, empezando con este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 textos. Dice yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces aquí tenemos 10 textos en donde habla la escritura de la unidad perfecta que hay en el Padre y el Hijo. Entonces, ¿qué va a hacer Luis Carlos Reyes con esto y con las dos preguntas que le hice? Él se tiene que enfrentar a mis argumentos y ya dije sobre la pregunta que él me hizo, perdió la pregunta, porque como a mí me pide explicaciones de un tercero si para mí no existe, si yo veo la escritura que no hay un tercero, ¿cómo yo le voy a decirle si es ontológico, si es no sé, espíritu? ¿Ya? ¿Cómo voy a hablarle yo de un tercero que yo no veo en la escritura? Es él el que tiene que mostrar que hay un tercero. Entonces yo me pregunto, como dijo Pablo, yo no tengo nada que envidiarle a ellos. Nada, nada. No tengo nada que envidiarles a ellos. Esto era lo último que quería grabar para que vean quién es el que está hablando. Que como dije, no tengo nada que envidiarle a ellos. Nada, nada. Como dijo Pablo, porque estoy cierto y seguro que aunque no lo merezco, Dios me puso en este lugar, no lo merezco, que no tiene grandes títulos, pero dice que escogió a los más débiles para avergonzar a los más fuertes, a los pequeñitos. Bueno, me despido, ahora sí, la otra parte ya está lista, quería grabar esto para agregarlo al video. Y como digo, Luis Carlos Reyes no pudo con los argumentos, entonces tuvo que levantar muñecos de paja, tuvo que, no sé, yo creo, atacar a la persona y no los argumentos porque no tiene cómo defenderse, porque la escritura es clara. ¿Cómo es que si hay un tercero terminan reinando solamente dos? ¿Qué pasó con el tercero? No hay un trono para un tercero tampoco. No hay un trono para un tercero, imagínense. La escritura muestra a dos todopoderosos, al Padre y al Hijo. No muestra a un tercero como todopoderoso. No hay un trono para un tercero. No hay un texto como verdadero Dios para un tercero, como se llama Pablo, también en 1 Corintios 8, 5 y 6, y en Efesios 4, 5 y 6, un Dios y Padre y un Señor, y lo repite. Entonces, no hay cabida para un tercero en la mente de Pablo, en la mente de Juan el apóstol. Los demás son textos mal interpretados nomás. Así que ahora sí me despido. Bueno, después sigue la parte siguiente en donde solamente salen los textos, en donde yo lo uso como argumento para ver si es que Luis Carlos Reyes puede enfrentarse a esos argumentos. Por eso la pregunta no la pudo responder. La primera no la pudo responder, la segunda tampoco. Y como él dice que yo estoy hablando palabras que
que solamente están bajo el sol, y después dice al abismo. Entonces ahí yo le demostré que no son mis palabras, le muestro textos de la Escritura que refutan la Trinidad. Y si él no puede enfrentar esos argumentos, nadie va a poder, nadie. Y estoy cierto y seguro de que nadie puede enfrentar los argumentos que tengo yo para mostrar que la Trinidad es una mala interpretación. Sigo con Luis Carlos Reyes porque me voy a referir a lo que aquí él escribe. En todo lo que está aquí, no me referí a esto. No me referí a esto. Dice, y habla de todo bajo el sol al abismo tiempo. Creo que aquí él está hablando en forma un tanto como en clave, como mandando un mensaje así subliminal. Porque dice, y habla de todo bajo el sol al abismo tiempo. Miren, si hubiese dicho habla de todo bajo el sol, podría decir que, claro, él habla de que yo solamente estoy usando sabiduría humana, terrenal y carnal, y no sé, pues qué más podría agregarle él. Pero cuando dice al abismo tiempo, ¿qué está queriendo decir? ¿Qué está queriendo decir? Entonces yo jamás me he referido a él queriendo decir esto, porque él cuando dice y habla de todo bajo el sol al abismo tiempo, ¿al abismo quién? ¿Y en qué tiempo? ¿Al abismo quién? Carlos Reyes, Luis Carlos Reyes, ¿al abismo quién? ¿Por qué no se expresa bien? ¿Por qué no dice lo que realmente quiso decir aquí? Pero lo que él defiende sí que es algo inventado bajo el sol, porque yo le di textos, yo le hice preguntas según los textos, entonces yo no estoy siendo deshonesto, le estoy haciendo preguntas según la Escritura, para que él me explique cómo es que si hay un padre, hay un hijo en la deidad, los dos tienen la misma naturaleza y la Escritura habla de familia, de los textos, entonces cómo es que este tercero no sale, no dice por ningún lado quién vendría a ser, porque no lo hay, porque no existe. Entonces esa es sabiduría bajo el sol. Esa sí que es sabiduría bajo el sol, porque él habla y habla de la Trinidad, la defiende a capa y espada, y el primero que pronunció la Trinidad, el que puso las bases, según Barragán, dijo que fue Tertuliano. Entonces no fue Pablo, no fue Pedro, no fue Santiago. Ninguno de los apóstoles puso la base de la Trinidad, aparte que en los textos más antiguos la comisión de que vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no está, y en los codes más antiguos la coma juanina tampoco está. Entonces, ¿qué base tienen ellos para mostrar la Trinidad? No tienen una base. Entonces, como no tienen una base, y con la pregunta que le hice, el Espíritu Santo, si fuera un tercero, como ellos lo hacen ver, ¿tiene un cuerpo espiritual, sí o no? Y si no lo tiene, ¿cómo se hizo ver? Si no lo tiene, ¿cómo se hizo ver? Entonces ahí ya esa mala interpretación quedaría refutada. Y lo otro, los tres nombres, ¿cómo es que en Apocalipsis 3:12, en los que vencieren solamente es el nombre del Padre y del Hijo? En Apocalipsis 14:1, en los 144.000 es el nombre del Padre y del Hijo. ¿Qué pasó aquí? Hay dos textos y la Escritura dice, la suma de tu palabra es verdad. Hay dos textos en donde podemos ver que es el nombre de dos, no el nombre de tres. Y vemos en Apocalipsis 5, 13 y 14 que están siendo adorados solamente dos. Y si seguimos viendo más textos, terminan reinando dos solamente, dos en la eternidad. Vamos a ver los textos, ¿ya? Entonces, ¿cuál sabiduría, o en dónde yo estoy hablando solamente de lo que se habla debajo del sol? Ese es Eclesiastés. Yo ya los puse en unos textos porque estaba haciendo un video sobre la muerte, cuando Eclesiastés, Salomón dice y habla de lo que sucede debajo del sol, debajo del cielo. Entonces yo no estoy hablando sabiduría humana ni terrenal, yo estoy mostrando textos de las Escrituras. Acá tenemos textos, porque estos textos hablan de dos que terminan reinando. El que tiene oídos oiga.
aquí habla el Señor. Y acá tenemos al final el Padre y el Hijo terminan reinando juntos por la eternidad. Dice, y el Cordero y al Cordero. Vemos el texto que dije yo, Apocalipsis 3:12, el nombre de dos, del Padre y del Hijo. 3:21, al que venza, dice, al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Por qué aquí no hay un trono para un tercero? Porque no hay un tercero. Acá vemos que el Hijo en Apocalipsis 5:12 recibe, dice que es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. No es nombrado un tercero. Acá, Apocalipsis 5:13 y 14 son adorados dos, no tres. Entonces vemos que terminan reinando ¿quiénes? El Padre y el Hijo. No hay un tercero. Acá en Apocalipsis 6:16, después lo revisan y van a ver que termina reinando el Padre y el Hijo. Acá dice, pues llegó el día grande de la ira de ellos. ¿De quién? Del Padre y del Hijo. En el 6:16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Aquí dice la ira de ellos. ¿De quién? De los ya nombrados. Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador y la autoridad de su Mesías. ¿De quién? De Dios y de su Mesías. Apocalipsis 14:1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente, que tenían el nombre de él y de su Padre. Ven, terminan reinando dos. Entonces, ¿dónde yo estoy hablando sabiduría humana y terrenal? Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Otra vez, sigue reinando el Padre y el Hijo. Apocalipsis 21:22, y santuario no vi en ella, porque el Señor Dios, el Todopoderoso y santuario de ella es el Cordero. Otra vez, el Padre y el Hijo. Apocalipsis 21:23, la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillara en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero es su lumbrera. Otra vez tenemos al Padre y al Hijo. Apocalipsis 22:1, y mostró a mí río de agua de vida resplandeciente como cristal saliendo fuera del trono de Dios y del Cordero. Otra vez del Cordero. Apocalipsis 22:3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿A quién? A los dos nombrados. Entonces hay mucha información, muchos textos. Entonces, ¿en dónde está lo que él dice acá? Si yo le estoy dando la escritura, pura escritura, ¿en dónde está eso que él dice? Habla de todo bajo el sol, abismo, tiempo. Ahora sí me despido, bendiciones, pídanle al Elohim verdadero, porque en todos los textos que di, son textos de las escrituras, no me los inventé yo, y vemos que terminan reinando dos, no tres. Y es el nombre de dos, no tres. Hay dos textos que según los codes más antiguos no se ve que sean adulterados, pero sí vemos 1 Juan 5:7, la coma juanina, y vemos que los codes más antiguos, la comisión en el nombre del Padre y el Hijo. Ahora vamos a escuchar a Barragán. Y ustedes también toman muchas partes de los escritos. De hecho, el que puso las bases de la Trinidad fue Tertuliano. Escuchemos de nuevo a Barragán. ¿Qué dijiste, Barragán? ¿Puedes repetirlo? Estamos hablando del siglo III, que ustedes también toman muchas partes de los escritos. De hecho, el que puso las bases de la Trinidad fue Tertuliano. ¿Cómo fue? No, yo creo que la gente no escuchó. Estamos hablando del siglo III, que ustedes también toman muchas partes de los escritos. De hecho, el que puso las bases de la Trinidad fue Tertuliano.
¿Lo puedes repetir por tercera vez? Estamos hablando del siglo III, que ustedes también toman muchas partes de los escritos. De hecho, el que puso las bases de la Trinidad fue Tertuliano. Muchas gracias, Barragán, por tu aporte. Escucharon, me imagino. Entonces, esto quiere decir que las bases no las puso ni Pedro, ni Pablo, ni Santiago, ni Juan el Apóstol. Ninguno de ellos puso las bases. Entonces, ¿cómo es que Luis Carlos Reyes, me dice a mí que yo estoy hablando? ¿Qué dijo acá? Veamos. Acá está. Y habla de todo bajo el sol, al mismo tiempo, dice. Y habla de todo bajo el sol, al mismo tiempo. Pero ¿quién fue que puso las bases de la Trinidad? Tertuliano. No fue ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, ni Pedro. Entonces, ¿quién es el que está hablando estas cosas? Ahora sí me despido. Bendiciones.